Sean todos y todas bienvenidas nuevamente. Hoy vamos a ver un módulo muy importante llamado salud cardiovascular e hipertensión. Esperamos que los contenidos que estamos subiendo también en nuestras redes sean de su agrado, hagan sus comentarios y sus sugerencias. Siempre nos vamos a estar basando en la biología funcional. La biología funcional es uno de los fundamentos que la naturaleza siempre ha tenido para mantener la vida en equilibrio en todo el planeta Tierra. Todos los seres vivos y los seres inertes viven en equilibrio y la vida definitivamente está basada en el equilibrio y en el respeto de unos seres vivos por otros. Todas esas leyes que el creador de la naturaleza le impuso a todos los seres vivos se siguen al pie de la letra. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es de comprender y entender el funcionamiento de todos estos reglamentos, de todas estas normas y de todas estas leyes que la naturaleza sigue muy sabiamente. Hay un punto de diferencia muy grande entre las dietas modernas y las dietas ancestrales. Si nosotros comparamos al ser humano moderno con nuestros antepasados, aún con pueblos que hoy subsisten, como subsistían el ser humano en el neolítico, aún en el paleolítico, pues tenemos una identidad biológica indudable. Tenemos el mismo ADN, nuestro ADN no ha cambiado, y ni siquiera en el 0.0001% es el mismo. Tenemos la misma anatomía, en cada órgano tiene su misma forma y función, la bioquímica también, la fisiología también. La microbiología ha cambiado, pero por nuestra pésima forma de nutrición y de hidratación que hoy tenemos y porque no consumimos los probióticos naturales que la naturaleza ofrece, el metabolismo sigue siendo el mismo y somos biológicamente carnívoros, eso es indudable. Sin embargo, ya la modernidad provocó todos estos cambios nutricionales, creó una serie de dietas, mm, una gran cantidad de dietas, diría yo. Hay países que tienen, que se han distinguido, como España, por ejemplo, las dietas mediterráneas que son muy famosas. Pero en el trasfondo de todo esto, la nutrición ancestral es lo que nos caracteriza a nosotros como seres biológicamente carnívoros. Esta modernidad nos trajo a nosotros unos cambios nutricionales demasiado grandes. Hoy ya no es la naturaleza la que nos provee qué alimentos debemos comer, sino es el mercado y el mercado de consumo. El mercado es el que condiciona los alimentos que hoy comemos. Estamos sujetos a horarios, mañana, mediodía, tarde, noche. Nunca estuvimos, ser humano nunca tuvo horarios para comer, nunca los tuvo. Ni siquiera habían tiempos de comidas. El ser humano salía a cazar cuando tenía hambre y tomaba un líquido cuando tomaba sed, cuando tenía sed. La variedad, la cantidad y la calidad de alimentos que hoy tenemos a la mano no son los mismos ni se pueden comparar con los que la naturaleza nos ofrecía en su momento. Y el aprovechamiento biológico tampoco, no lo podemos siquiera comparar. Hoy estamos comiendo demasiado y estamos aprovechando muy poco los nutrientes que estos alimentos que hoy consumimos tienen. Y nada comparado con lo que el ser humano comía antes. Digamos, ellos podían cazar un animal cada 5, 7 o 10 días, comían una buena porción de carne de 300, 400 gramos, y eso les bastaba para poder sobrevivir otros 4, 5, 10 días o más hasta que podían volver a cazar. Y volvían a cazar cuando tenían hambre. Hoy perdimos ya dos instintos en la modernidad. Hoy ya comemos sin hambre y tomamos líquidos sin sed.
Son dos malos hábitos devastadores para nuestra salud, para nuestra nutrición y para el bienestar como seres humanos. La disponibilidad y el acceso de los alimentos, pues hoy es muy fácil poder obtener alimentos. Antes no lo era. Teníamos que salir a cazar, que salir a pescar, que salir a conseguir los alimentos. Básicamente la vida de las tribus, aún de los pueblos nómadas, se basaba en esto, en conseguir el alimento diario, ¿sí? Para poder sobrevivir. La inocuidad de los alimentos, pues no se puede comparar. Hoy somos demasiado sedentarios, vivimos muy quietos, vivimos muy sentados, vivimos más acostados, vivimos una modernidad muy cómoda. Nuestros pueblos antiguos y las tribus que aún subsisten, para poder cazar un animal, mm, tienen que recorrer 25 o 30 kilómetros diarios. Y no todos los días pueden cazar. De cada 15 intentos, una vez lo logra. Entonces, no podemos comparar ya al ser humano eh, moderno con el ser humano ancestral, con el ser humano del Neolítico y del Paleolítico. Veamos la importancia de uno de los minerales más consumidos por el ser humano, que es la sal. Queremos hacer este breve recuento histórico porque la sal siempre ha sido muy importante en la alimentación y en la dieta del ser humano, tanto que en la Roma antigua los salarios de los dignatarios, de los senadores, se pagaba con sal. Y el salario también de los soldados romanos lo recibían en sal. O sea, la sal era un medio de intercambio invaluable. Imagínense que reemplazaba el mismo dinero o podía reemplazar el oro o minerales preciosos. Así era de invaluable la sal. Los romanos consumían un promedio de 25 gramos de sal al día. Y lo mismo los griegos. El imperio griego también utilizaba la sal para la compra y venta de esclavos. En la China, hacia el año 2670, hay registros ya de consumos ricos en sales. Los egipcios utilizaban la salazón para conservar sus alimentos en estos climas tan cálidos en los desiertos. La salazón básicamente tiene un proceso de deshidratación bactericida porque mata las bacterias para poder conservar las carnes y las proteínas y las grasas que los animales, las aves o los peces tenían. eh, y con eso pues reemplazaban hoy los sistemas de refrigeración. Una muy buena manera de conservar las proteínas animales. Los pueblos nórdicos y hacia el siglo XVI consumían alrededor de 50 gramos de sal diarios. Ya en la Europa del siglo XVI, pues muy común el consumo de carnes y de pescados. También se utilizaba la sal para poder preservar estos alimentos. Ellos tenían un promedio de consumo de 10 veces más sal de la que tenemos hoy. Así que imaginémonos las cantidades de sal que ellos consumían. Ya en el siglo XVIII vemos un promedio de 15 gramos de sal diarios. En el siglo XXI se siguen utilizando algunas técnicas como la salazón, otras técnicas para tratar los jamones, la cecina, que es una técnica que se utiliza en algunos pueblos de España, y la salmuera. Los invito a ver el siguiente video para que nos vayamos acercando y vayamos entendiendo qué importante es el buen funcionamiento del sistema circulatorio y las múltiples funciones que nuestra fisiología tiene en un minuto.
En un minuto, un corazón humano se contrae unas 75 veces, bombeando de 4 a 5 litros de sangre a través de vasos que pueden ser tan anchos como un dedo índice o tan increíblemente estrechos como un solo cabello humano. En un minuto, cada uno de los millones y millones de glóbulos rojos que habitan en nuestra sangre transportan hasta 1.000 millones de moléculas de oxígeno unidas a 270 millones de moléculas de hemoglobina para suministrar a los tejidos el oxígeno que necesitan para vivir. Por desgracia, en ese minuto también morirán unas 300.000 millones de células, aunque por fortuna las células muertas serán reemplazadas por nuevas células que renovarán nuestros órganos y tejidos. En un minuto, el aire entra y sale unas 25 veces a través de los 400 millones de alvéolos que tenemos en nuestros pulmones, y que en su conjunto suman un área de unos 80 metros cuadrados. Todo eso dentro de tu pulmón. Y por último, en ese minuto, las 66.000 millones de neuronas que se encuentran en nuestro cerebro han estado coordinando y supervisando cada uno de estos maravillosos procesos. Bueno, miren todo lo que hace nuestro organismo. Y no es resumido porque hacen muchísimos procesos fisiológicos, bioquímicos, microbiológicos. Pero si solo en un minuto podíamos resumir, hay resumimos los más importantes para que vayamos entendiendo la importancia de, de la salud de nuestro sistema cardiovascular. Y afortunadamente hoy el agua y la tierra que hoy tenemos no es la misma de antes. Tenemos una tierra muy pobre en minerales. Antes teníamos tierras ricas en minerales de hasta 70, 80, 90 minerales. Hoy no alcanzan nuestras tierras a tener 15 minerales. Esta pobreza de minerales se debe al desgaste de las tierras de cultivo, de los cultivos extensivos, de los monocultivos también. Y lo mismo el agua, porque lo que hacía el agua antes es lo mismo que sigue haciendo hoy. El agua que corre desde las montañas, que corre por los valles, que corre por los cañones, que va hacia los mares, va arrastrando todos esos minerales al caer la lluvia, todos los minerales que contiene la tierra, y va enriqueciendo cada vez más esos minerales hasta llevarlos al mar. Pues hoy tenemos tan pocos minerales, somos tan pobres de minerales, que el agua ya no tiene la misma calidad, ya no tiene la misma cantidad de minerales que tenía antes. Y peor aún, el agua que hoy tomamos embotellada en vasitos, el agua que nos venden, es un agua que no contiene minerales. Es extremadamente pobre en minerales. Infortunadamente le quitan los minerales y eso hace que esa agua no sea biológicamente aprovechable para nuestro organismo. Miremos fisiológicamente la composición de los electrolitos en los líquidos corporales para una persona de 70 kilogramos. Aquí vemos electrolitos del plasma sanguíneo y aquí vemos los electrolitos, la composición, la composición en átomos y en moléculas de los electrolitos que tiene el líquido donde las células viven. Aquí lo resumimos mejor en esta gráfica. Una persona promedio de 70 kilogramos pues tiene alrededor de 42 litros de líquidos. Nosotros no tenemos una sola gota de agua pura, eso hay que aclararlo bien. Tenemos líquidos. El agua es un disolvente universal y en nuestro cuerpo está disolviendo una cantidad de moléculas, de átomos, de iones, de cationes, de electrolitos, de sustancias, de hormonas que van de un lado hacia otro en el sistema circulatorio. El volumen de promedio de sangre que tiene un ser humano de 70 kilos es de 3.5 litros, pero de este volumen, el 81% es sal. 65% de cloruro de sodio, tal y como lo dice aquí la gráfica, miren aquí, 65% de NaCl y 16% de bicarbonato, para un total de 2.83 litros de sal. O sea que nuestro suero sanguíneo tiene un altísimo contenido de sal. Pero el líquido donde viven las células es aún más salino. Llega a contener
el 72% de sal, como lo vemos aquí, 72%, y un 19% de bicarbonato de sodio, para un total de un 91% de sales que contienen nuestros líquidos corporales donde nuestras células viven todos los días. Ya desde la década de 1960 y 1950 se comenzaron a imponer unos modelos de hidratación no convenientes para la salud cardiovascular de nuestro organismo. Hacia la década del 60 y 50 viene una guerra contra la sal, una guerra despiadada contra la sal como culpable de la hipertensión y la hipertensión como causante casi número uno de muertes del sistema cardiovascular, del corazón, del cerebro, eh, y termina siendo la sal la culpable de todo esto. Pero bueno, aquí estamos nosotros para defender la sal y explicarles que la sal cumple unos papeles imprescindibles en la salud cardiovascular de nuestro organismo. Y hacia 1980 pues se complementa estos dos malos hábitos porque nos enseñan y nos inducen a tomar 2 o 3 litros de agua diarios. Pues esta agua, todas estas formas de agua que nos venden no contienen sales, mm, y eso es lo que termina siendo un desequilibrio hidroelectrolítico en nuestro cuerpo. Entonces estas dos combinaciones de poca sal y mucha agua han causado una serie de síntomas y de enfermedades a nivel cardiovascular, y entre esos la hipertensión. Vemos aquí los efectos de la ósmosis en las células por tomar agua, líquidos y comer poca sal. ¿Qué sucede? Una célula en su estado isotónico, en su estado normal, mm, si nosotros consumimos 2 o 3 litros de agua y comemos poca sal, lo que sugiere la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son 6 gramos de sal al día, menos de 6 gramos. Esta proporción de sal es muy baja. ¿Qué hace esta cantidad si nosotros consumiéramos 2 o 3 litros? Lo que hace es diluir el sodio y donde viven las células. Este sodio extracelular está diluido. Esto hace que se cree una corriente osmótica muy fuerte, que se cree una presión osmótica hacia la membrana de cada célula. Esta presión es muy fuerte, puede alcanzar 5.400 miligramos de mercurio, que es muy fuerte. Esta ósmosis obliga a entrar el agua al interior del citoplasma de cada célula, de millones de células, aquí estamos hablando solo de una, y nos causa un edema intracelular. Este edema intracelular es una de las causas principales de la hipertensión, como lo vamos a ver más adelante, y de otro tipo de enfermedades y de síntomas crónicos. Pero como estamos hablando de la hipertensión, vamos a dar explicación específica sobre este tema, para que lo tengan ustedes muy en cuenta en el momento cuando lleguemos a la explicación de nuestro cuadro, el por qué es lo que está causando la hipertensión y por qué se están aumentando tantos estos índices de morbilidad y de mortalidad. Entonces, las personas, mucho cuidado con esto, las personas que tienen estos malos hábitos de tomar 2 o 3 litros de agua y comer menos 6 gramos de sal, tienden a tener en su mayoría edema intracelular. ¿Qué quiere decir esto? Que las células están en un estado hipotónico. Las células están hinchadas, están edematizadas. Nosotros podemos llegar a acumular 5, 10, 20, 30, 40 litros de agua o más. Y cada litro es 1 kilo. Entonces imaginémonos del daño que nosotros mismos estamos haciendo a nuestras células por estar tomando estos dos malos hábitos impuestos ya hace algunas décadas. Tomar 2 o 3 litros de agua y comer poca sal. ¿Qué está causando esto?
un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo mantenemos nosotros un equilibrio hidroelectrolítico? Si nosotros consumiéramos mínimamente 6.7 o 7 gramos de sal por litro al día, mantendríamos este equilibrio de estos 42 litros para una persona de 70 kilogramos en el ejemplo. Una persona así, una mujer o un hombre, si tiene estas proporciones de líquidos corporales y si tiene este peso, va a contener más o menos 280 gramos de sal en todo su organismo. Si dividimos 280 entre 42, nos va a dar esta cifra, 6.7. Esta cifra es fundamental para mantener nuestro equilibrio hidroelectrolítico. Pero como hoy nos están diciendo que debemos tomar 2 o 3 litros de agua, tomar 8, 10, 12 vasos de agua también, y comer menos de 6 gramos de sal, según las recomendaciones de la OMS, ¿qué está produciendo en el organismo? Una mayor acumulación de estos 42 litros. Hay personas que pueden contener 50, 60, y recordemos que cada litro es 1 kilo. Y como comemos poca sal, pues el cloruro de sodio y el sodio en especial va a estar más diluido. Vamos a tener menos de 280 gramos de sal. ¿Qué efectos tiene esto en los riñones? Cuando nosotros llegamos a un promedio de 1.6 gramos de sal por litro, los riñones, cuando llegamos a estos niveles de baja concentración de sal respecto a la cantidad de líquidos corporales, el riñón cambia su fisiología y comienza a acumular agua corporal, porque ya no tiene la fuerza osmótica, ya no tiene la sal suficiente para poder expulsar el agua. Y es aquí donde la comienza a acumular. Y también, como efecto, tenemos edemas intracelulares. Entonces miremos el daño que nosotros le estamos haciendo a nuestro organismo por seguir estos malos hábitos de hidratación. Debemos procurar definitivamente el balance hidroelectrolítico. ¿Qué significa? La relación que existe entre los ingresos y pérdidas corporales de electrolitos y de agua. Porque siempre hablamos solo de agua, pero nos olvidamos de los electrolitos, que son las sales diluidas. Entonces, si nosotros solo tomamos agua, pues nos estamos deshidratando. Siempre debe ir acompañada de los electrolitos en las cantidades indicadas, en las cantidades que el cuerpo las necesita. Nosotros hemos desarrollado una serie de ensayos en nuestro laboratorio, Invita Salud en tus manos, con un equipo que se llama conductímetro. Este equipo mide la capacidad de un material de sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Hemos hecho muchas pruebas en orina humana, como ustedes ven aquí en el ejemplo. Se ha encontrado también que la conductividad eléctrica es proporcional a la concentración de electrolitos en estas orinas, en estas pruebas, en estas muestras de orina humana. Y con una serie de ensayos y de estudios, se ha ido estableciendo unos parámetros óptimos para podernos hidratar, que es uno de los avances y los resultados que a nosotros nos parece significativos, porque hasta el momento no existe una medida, un parámetro que nos permita hidratarnos óptimamente. Y el conductímetro nos permite podernos hidratar bien. De hecho, nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, lo pueden ustedes visitar, Vital Academia Salud en tus manos, donde les enseñamos cómo debemos hidratarnos. Estos parámetros de hidratación óptima están entre los 40 y 50 milisiemens por centímetro, pero las personas, ya que llevan parte de los resultados y de las deducciones que hemos ido obteniendo en nuestros ensayos, que toman 2 o 3 litros de agua y comen menos de 6 gramos de sal, tienen baja conductividad en su orina.
son conductividades menores de 20 e incluso entre 10, 15 y 20, que eso ya son conductividades insuficientes. En estos estados deficientes e insuficientes, el organismo desarrolla una serie de síntomas y de enfermedades crónicas por baja conductividad eléctrica. Las personas que ya comienzan a subir los niveles de sal a 7, 8 gramos ya pasan a un nivel más regular de entre 30 y 39 milisiemens. Y ya los que se hidratan más, entre 12, 14 y 16 gramos, ya tienen un óptimo entre 40 y 50 milisiemens. Yo personalmente consumo alrededor de 14 a 18 gramos de sal diarios. Entonces ya tenemos un parámetro de comparación. Gran parte de estos estudios y gran parte de estas investigaciones también las ha desarrollado el doctor Duarte en la Ciudad de México, en un trabajo en clínica y con miles de pacientes, en los que ya ha identificado 4 niveles de síntomas y de enfermedades crónicas relacionadas con la baja conductividad eléctrica. Y en el módulo que tenemos en el aula taller o en el curso de hidratación, les damos todas estas explicaciones y lo pueden visitar y lo pueden compartir también. Para entender qué es la baja tensión arterial o la hipertensión arterial, yo quiero invitarlos a ver el próximo video que nos parece muy didáctico y que nos va a enseñar muchísimo. Abastecer a una célula es una tarea exigente para nuestro organismo. Hay que suministrar constantemente nutrientes, energía y oxígeno. La célula debe estar siempre informada de lo que ocurre en el cuerpo y necesita protección frente a los atacantes. Además, el cuerpo tiene que reparar los daños y llevarse los desechos que produce la célula. Y eso no es solo para una célula, sino para varios billones. Por eso existe un sistema de suministro ampliamente ramificado en el cuerpo que está propulsado por nuestro corazón. Incluso mantiene dos circuitos en marcha porque el ventrículo derecho solo bombea sangre a los pulmones. Allí los glóbulos rojos toman oxígeno de los alvéolos. El oxígeno se fija a las proteínas de la hemoglobina ricas en hierro. La sangre vuelve al corazón a través de la aurícula izquierda, donde entra en el ventrículo izquierdo, que es más potente. Y aquí es donde realmente se acelera. A velocidades máximas de más de 1 metro por segundo, pasa al resto del cuerpo a través de la aorta. La aorta, como todas las grandes arterias, tiene una capa de células musculares. Eso le permite cambiar su diámetro, regulando la presión sanguínea y el flujo en diferentes partes del cuerpo. La sangre absorbe nutrientes principalmente a través del intestino, pero también a través del estómago y el hígado. La parte de la sangre libre de células, el plasma sanguíneo, se encarga del transporte. Mueve grasas, glucosa, proteínas o vitaminas a través del organismo, así como información en forma de sustancias mensajeras. Cuando las glándulas hormonales como la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales o los testículos y ovarios producen hormonas, el torrente sanguíneo las distribuye por todo el cuerpo. Si una célula tiene el receptor apropiado, la hormona se fija a ella y estimula, por ejemplo, el crecimiento de las células o su metabolismo. Si se producen lesiones, hay que taponar cualquier fuga lo antes posible. Por eso el sistema circulatorio tiene siempre a mano una herramienta de reparación en forma de plaquetas. Los glóbulos blancos, los macrófagos, por ejemplo, se encargan de los intrusos, o los linfocitos B, que forman los anticuerpos. Las arterias son algo así como autopistas de la sangre, pero los capilares son más bien caminos rurales, cuyo diámetro es 10 veces menor que el de un cabello. El oxígeno y los nutrientes viajan de la sangre a las células a través de diferentes canales en la membrana celular. A su paso, la sangre recoge CO2 y productos de desecho. Algunos pueden reciclarse, el resto es filtrado por los riñones y eliminado a través de la orina. El CO2 se transporta de vuelta al corazón y luego a los pulmones, y el ciclo comienza de nuevo. Para mantener en funcionamiento ese sofisticado sistema de suministro,
El corazón late más de 100.000 veces al día. Y así todas las células obtienen lo que necesitan para funcionar, desde las puntas de los dedos de los pies hasta las células especialmente hambrientas de nuestro cerebro. Bueno, como vimos, ¿qué significa para nosotros la hipertensión? Básicamente es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias internamente. Así como puede haber una sobrepresión que se llama hipertensión, también puede haber una hipotensión que es una baja de la presión arterial. Si vamos adelante y queremos revisar algunas de las encuestas nacionales de examen de salud y nutrición en Estados Unidos, tomamos como ejemplo estas investigaciones, porque nos parecen importantes que se conozcan. Muchas de estas investigaciones que se han hecho sobre las aves y la salud cardiovascular, las que son saludables se han engavetado, se han ocultado, y toda la mala publicidad de muchas investigaciones que dicen lo contrario, que el azar es la causante del deterioro de nuestra salud cardiovascular, esas se han hecho muy públicas. Pues la encuesta NANES en Estados Unidos, la primera encuesta que se hizo en marzo del 98, con más de 17 años de seguimiento en 10.000 personas. Imagínense hacer el seguimiento a 10.000 personas durante 17 años, lo importante de estas encuestas. ¿Cuáles son las fuentes del marco de estas encuestas? Primero, que se hacían entrevistas de manera directa con los pacientes, con los sujetos de prueba. Con cada uno de ellos se hicieron pruebas clínicas también y examen físico clínico también, muy importante. Y se tenía en cuenta también el lugar donde se recogía toda esta información, como en las clínicas, como en los hospitales o en los puestos de salud. ¿A qué conclusión llegó esta primera encuesta hacia el año 1998? Que a más consumo de sal había más salud cardiovascular, contrario a lo que nos venían diciendo décadas atrás. Otra de las conclusiones de estas encuestas nos dicen que las personas que consumen 3.5 gramos de sal al día aumentan el riesgo cardiovascular. Y no solo el riesgo, sino la muerte por todas las causas que las que consumían 9.5 gramos de sal al día. Si la OMS nos está diciendo que debemos comer menos de 6 gramos, y aquí las conclusiones de estas investigaciones nos dicen lo contrario, entonces, ¿qué es lo que pasa? La NANES 2 ya se revisó hacia marzo del 2006 con 13 años de seguimiento también y en más de 7.000 personas. Les resumo las conclusiones, aquí les dejo y ustedes pueden entrar a mirar los contenidos de las encuestas, que entre otras cosas son voluminosos. ¿Qué concluyeron el NANES 2? Que las personas que consumían menos de 6 gramos de sal tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte por todas las causas. Otra de las conclusiones del estudio nos dice que hay una asociación inversa entre el consumo de sodio y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Dice, nos hace plantearnos la poca probabilidad de una ventaja en la supervivencia con dietas bajas en sodio. Estos hallazgos destacan la necesidad de realizar más estudios sobre la relación del sodio en la dieta con los resultados de mortalidad. Entonces, ya nos están llamando muchísimo la atención estas encuestas que terminan en este tipo de conclusiones y que tienen, pues, este sustento estadístico. El NANES 3, hacia mayo del 2008, se realizó durante 10 años de seguimiento de más de 8.000 personas. ¿A qué conclusiones llegaron?
Las personas que consumían 3.75 gramos de sal al día tenían mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las que consumían 14 gramos de sal al día. Todo lo contrario de lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Estos estudios en sodio de la NANES 3 de sodio en orina que nos concluyen que las personas que tenían bajo sodio en orina tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y eventos cardiovasculares. Bajo sodio en orina. ¿Qué quiere decir eso? Que si consumen bajos niveles de sal, pues obviamente van a tener bajos niveles de sodio en orina y estas personas tenían obviamente mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de eventos cardiovasculares. No lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo las estadísticas de estos estudios muy bien sustentados y muy bien respaldados por los investigadores y por todo el equipo de profesionales que estuvo detrás de todos estas encuestas nacionales de examen de salud y nutrición, nada más ni nada menos que en Estados Unidos. Hay un artículo de la revista de la Asociación Médica Americana que habla de resultados fatales y no fatales, incidencia de hipertensión y cambios en la presión arterial en relación con la excreción urinaria de sodio. ¿Qué concluye este artículo? Que se evidenció que personas que estaban siendo tratadas de hipertensión les sugieren no sobrepasar 3.75 gramos de sal al día. Define que aumentaban el riesgo de infarto agudo al miocardio los que tenían estos malos hábitos de consumir menos de 3.75 gramos de sal al día. La revista de Medicina de Nueva Inglaterra, en su artículo en 14 de agosto del 2014, también concluye que el consumo de 8 a 15 gramos de sal al día para prevenir enfermedades cardiovasculares y muerte por todas las causas. Sugiere subir estas cantidades a 8 y 15 gramos, que los considera ya saludables para nuestro sistema cardiovascular. Un ejemplo típico es la paradoja coreana. Curiosamente, Corea del Sur es uno de los países que más consume sal. Más del 70% de su población consume más de 12 gramos de sal al día. Pero curiosamente, siempre se mantienen los índices más bajos respecto a todos los otros países que están en la escala de enfermedades cardiovasculares. O sea, siempre han tenido los índices más bajos de enfermedades cardiovasculares y obviamente quiere decir que la salud cardiovascular de los surcoreanos es envidiable. Hay un diseño fisiológico diseñado, ¿sí? Ya sabemos. En los mamíferos hay un diseño especial, nosotros somos mamíferos. En las aves y en los insectos. Esta es una adaptación especial que tienen nuestros riñones, lo tienen también estas especies de animales, de aves como de insectos. Las nefronas y en las asas del nen, los tubos colectores organizados y conectados, les permiten a los riñones producir una orina de mayor concentración osmótica que la sangre. Esto nos ha permitido a todas estas especies, tanto de los mamíferos, a las aves y a los insectos, poder colonizar incluso zonas del mundo desérticas no aptas casi para la vida. Por eso el ser humano se ha podido adaptar a los desiertos como estas especies de mamíferos, de insectos y de aves también. Por ejemplo, en zonas desérticas en el Sahara hay yacimientos de sal que todavía siguen siendo invaluables porque están casi en el corazón del Sahara. Hay
pueblos que todavía siguen comercializando con estos yacimientos de sal, ellos pueden llegar a consumir 30 o 40 gramos de sal en, en- en un vasito de 70, 80, 100 centímetros cúbicos de agua. O sea, comen mucha sal, toman poca agua porque el agua es escasa en el desierto y tienen una salud cardiovascular envidiable. Veamos qué pasa en nuestros riñones. Queremos hacer como un repaso nomás, ¿sí? De qué significa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente es una cascada endocrina multisistémica, como lo dice la gráfica. ¿Qué hace el riñón cuando desencadena esta cascada de hormonas? Renina, angiotensina y aldosterona. Pues tratar de equilibrar un equilibrio hidroelectrolítico o homeostasis electrolítica. Eso ayuda a equilibrar el volumen de líquidos corporales, que es importante mantenerlos equilibrados, y ayuda a regular la presión arterial. Veamos aquí la imagen, no vamos a explicar todo el sistema, cómo funciona, simplemente lo vamos a utilizar para dar una pequeña explicación. Vemos aquí cómo los riñones, el aparato yuxtaglomerular del riñón, cuando es estimulado por la angiotensina 2, produce aldosterona. Cuando se produce la aldosterona en las glándulas suprarrenales, el riñón cambia su función. Él lo que hace es reabsorber el sodio para retener el agua. Como la capacidad de osmótica que tiene el sodio es uno de los electrolitos fundamentales en el equilibrio corporal de los líquidos, por eso el cuerpo utiliza el sodio, ¿sí? Entonces, donde esté el sodio va a retener por atracción hidroelectrolítica el agua y excreta potasio. ¿En qué momento sucede Cuando se baja la presión sanguínea. Cuando se disminuye la presión sanguínea, el aparato yuxtaglomerular dispara todo este sistema llamado renina, angiotensina, aldosterona. Pero ¿por qué explicamos esto? Porque este es uno de los argumentos que se ha utilizado para digamos, em, mal in digamos que no malintencionadamente, no quiero utilizar esa palabra realmente, sino en una interpretación fisiológica equivocada. ¿Qué hace el sodio? ¿Por qué el riñón hace eso? Porque utiliza el sodio para retener agua y subir la presión arterial. Eh, pero asimismo puede utilizar el sodio para secretar más orina, ¿sí? Sin necesidad de potasio y bajar la presión sanguínea. O sea, el riñón puede hacer las dos cosas. Como reabsorbe el sodio para retener el agua, también puede secretar el sodio para bajar la presión sanguínea y secretar agua. El exceso de volumen de agua en las arterias pues va a disminuir y por tanto la presión arterial también. Esa es una explicación muy importante. Digamos que es una, una, una interpretación fisiológica personal que nosotros tenemos, pero que la defendemos, porque el organismo puede regular la presión sanguínea si le damos las sales suficientes que el riñón necesita. ¿Qué hemos hecho en la medicina convencional? Pues utilizar estos inhibidores, medicamentos que inhiben cada uno de estos ciclos. Hay unos que inhiben la renina, como la lisquiren, ¿sí? Hay otros que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, como el captopril y el enalapril.
Hay otros que son bloqueadores del receptor de angiotensina 2, como el losartán y el valsartán. Hay otros que son bloqueadores de receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona y la eplerenona. Básicamente todos lo que tratan es de inhibir este circuito. Unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Los medicamentos bloqueadores o inhibidores hormonales evitan que suba la presión sanguínea. Es lo único que están haciendo. Pero nosotros les dejamos esta pregunta. ¿Están atacando la verdadera causa por la cual se bajó la presión sanguínea? Porque el cuerpo lo que hizo fue dar la orden, el riñón da la orden a todo su sistema de retener el sodio para subir la presión sanguínea, porque la presión sanguínea se está bajando. O sea, es una alarma, es un sistema fisiológico de equilibrio de líquidos corporales. Si nosotros estamos en un estado de hipotensión y no le está llegando los niveles de sangre necesarios, como lo vimos en el video, a cada una de nuestras células, no les llegan los nutrientes, no les llega el oxígeno, no les llega la hemoglobina, no les llega los glóbulos blancos, el sistema de defensa, los macrófagos, las plaquetas, etcétera, 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 pues esa célula no va a subsistir y va a morir. Entonces, no podemos dejar que se baje el flujo sanguíneo. Por eso el cuerpo, el riñón, junto con el hígado, junto con los pulmones, incluso con el corazón, disparan todo este sistema llamado renina-angiotensina-aldosterona para subir la presión arterial. Porque algo está pasando en el organismo, es necesario subirla. O sea, es necesario subir el volumen de sangre que está circulando por todos nuestros vasos sanguíneos, tanto arterias como venas y capilares. Entonces ahí es donde nosotros nos quedamos con la duda. Los medicamentos que hoy la industria farmacéutica eh, está desarrollando cada vez más no están atacando la verdadera causa por la cual se baja la presión arterial. Y tenemos que ir hasta allá. Y nosotros en biología funcional, eso es lo que pretendemos, ir a la causa, que es lo más importante. Si nosotros entendemos la causa, corregimos la causa, vamos a detener el efecto. Y de hecho, así lo hemos visto en pacientes que tenían estos malos hábitos de tomar 2, 3 litros de agua y comer poca sal y tenían presión arterial alta. A estos pacientes se les sugiere controlar líquidos, subir las sales y bajar los líquidos que toman diariamente. Y curiosamente, en pocos meses la presión arterial se comienza a regular y los que están tomando algún tipo de estos medicamentos simplemente dejan de tomarlos, ya con el acompañamiento de un profesional en salud como un médico o un especialista. Eso sí hay que hacerlo de esta manera. Hay que estar controlando continuamente estas alteraciones de la presión sanguínea y tienen que ser acompañadas definitivamente por un médico o un especialista en estos temas. Pero bueno, ahí les dejamos a ustedes la inquietud, lo importante de lo que nosotros estamos promoviendo, nuestros argumentos. Nosotros los tratamos de explicar de esta manera. Lo más importante de esto es que todo lo que estamos diciendo se puede demostrar y ustedes mismos lo pueden demostrar en su propio organismo, pacientes que sean hipertensos. Miremos cuáles son las recomendaciones que hace la OMS a nivel mundial para atacar o para tratar de prevenir estas enfermedades crónicas no transmisibles. En el caso, miren, una de las recomendaciones de dietas más sanas, reducir la ingesta de sal. Ya lo hemos dicho y lo hemos repetido una y otra vez. Asociado a grasas saturadas, que tenemos un módulo que habla de las grasas saturadas y ahí ustedes pueden encontrar todas las explicaciones
no convenientes de bajar las grasas saturadas que contienen nuevamente la proteína del tejido animal. Los azúcares sí. Y promover la ingesta de frutas y verduras, de hortalizas no. ¿Por qué? Porque contienen también muchos líquidos. Y además las frutas contienen fructosa, y ahora vamos a ver que la fructosa en cantidades altas también nos puede alterar la presión sanguínea. Tenemos la reducción de la inactividad física, eso está bien, hay que comenzar a movernos. Y gestionar las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La diabetes siempre está asociada a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sugieren ellos? Tratamiento farmacológico y exámenes de control de glucemia. Nada más. ¿Qué sugerimos nosotros? Cambiar todos estos malos hábitos de hidratación, bajar los líquidos y subir los niveles de sales a 13-14 gramos de sal al día. Tratamiento de nuevos casos de infarto agudo al miocardio. La sugerencia que da la OMS es tratarlos con ácido acetilsalicílico. A pesar de que estas recomendaciones ya llevan muchas décadas promoviéndose a nivel mundial en los ministerios de cada país, pues las estadísticas no nos dan los resultados que ellos han buscado. Desde 1940 hasta el 2019 han subido 3 veces las personas hipertensas. Se ha triplicado las estadísticas. O sea, si le hemos hecho una guerra y tan despiadada a la sal y estamos promoviendo tomar tantos líquidos, ¿por qué no nos dan resultados convenientes en las estadísticas? Porque son contrarias y cada vez suben más. Las cardiopatías desde el año 2000, en el año 2000 teníamos 7 millones de personas con cardiopatías y en el 2019 tenemos 2 millones más, 9 millones de personas. Nada más ni nada menos, las cardiopatías representan el 16% del total de muertes por todas las causas. Las estadísticas en Colombia, 4 de cada 10 adultos son hipertensos y el 60% no lo saben. En el 2018 en Colombia se reportaron 4.048.776 casos de hipertensión. Los estudios poblacionales muestran una cifra de 12 millones de personas. Según la Organización Panamericana de la Salud, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de muerte en todo el mundo. Es causa de infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal con necesidad de diálisis, ceguera vasculopatía periférica e insuficiencia cardíaca. Aquí están las fuentes del Ministerio de Salud. Ustedes la pueden consultar para que comparen estas diapositivas de estas estadísticas que nosotros hoy les estamos presentando. O sea, no les está dando resultado las estrategias que la OMS promueve tanto, porque las estadísticas cada vez son más altas. Estamos hablando de morbilidad y ahora vamos a ver los niveles de mortalidad también. Las tendencias de mortalidad en los infartos. La mortalidad prehospitalaria, o sea, las personas que tienen un infarto, el 32%, la tercera parte de los que tienen ese infarto, mueren antes de llegar al hospital. Ni siquiera alcanzan a llegar al hospital. La muerte dentro del hospital asciende a un 26%. O sea que a pesar de que alcanzaron a llegar al hospital y a pesar de todos los procedimientos que se lograron hacer intrahospitalarios, murió el 26%. Y si lo sumamos al 32%, tenemos un 58% de personas que si sufren un infarto van a tener esa probabilidad de muerte. ¿Sobreviven cuántos? El 42%. Que si bien sobreviven, su bienestar y funcionalidad pues ya va a estar muy comprometida. ¿Cuál es la mejor recomendación que dan los médicos y los especialistas? Prevenir. No hay nada mejor que hacer un acto de conciencia y prevenir el infarto y no enfrentarlo.
es la única manera, es la mejor manera de sobrevivir y evitarnos todas estas disfuncionalidades que comprometen la salud de las personas que ya han tenido un impacto. Veamos la situación epidemiológica de morbilidad atendida entre 2009 y el 2019. Veamos solo esta cifra. Personas atendidas. Enfermedades crónicas no transmisibles. 48.902.368.000 personas. Un altísimo porcentaje, una carga inmensa para nuestro sistema de salud, un gasto innecesario realmente, no solo un desgaste económico, sino realmente un impacto muy negativo en la salud de la población colombiana, porque gran parte, nos atrevemos a decir que más del 70% de estas enfermedades se pueden prevenir y muchas de ellas se pueden corregir. La morbilidad atendida por momento de curso de vida en 2009 a 2019. Solo vamos a tomar 2 datos. Personas que tienen entre 29 y 59 años. La media anual de personas atendidas es de 26.469.600 casos. Altísimo el promedio anual de personas atendidas con enfermedades crónicas. Y mayores de 60 años con las mismas enfermedades no transmisibles, 16.969.833. O sea que nuestros jóvenes adultos a partir de los 30 años hasta nuestros adultos mayores ocupan las mayores cifras de morbilidad atendida en el curso de vida. No es una cifra muy conveniente. Ya las personas que tengan 40, 50, 60 años, nosotros ya sabemos que los adultos mayores, las estadísticas nos dicen que de cada 3 adultos, 2 ya tienen 1, 2 o más enfermedades de tipo crónico y están tomando varios medicamentos. Entonces miremos en qué está invirtiendo el Ministerio de Salud el dinero de los impuestos, de los recursos de los colombianos. Es uno de los ministerios que exige más recursos a nivel nacional y yo creo que en todos los países. Incluso estos indicadores y estos promedios casi se repiten en casi todos los países, por lo menos de Sudamérica. Pero aquí en Colombia definitivamente se está convirtiendo en una carga muy fuerte para la economía del país. Vamos a la mortalidad general por grandes causas solo en el año 2019. Por sistema circulatorio, que es el tema que hoy nos convoca. Número de muertes, 75.826 solo en este año. Para un porcentaje del 31%, un porcentaje realmente muy alto. Esta es una cifra de años de vida potencialmente perdidos. Es uno de los indicadores que a nosotros nos duele más, porque hay muchas de estas muertes que se pudieron haber evitado y muchísimas de estas personas que sufrieron un evento cardiovascular, un accidente cerebrovascular, un paro cardíaco, etc., dejaron de vivir y perdieron su expectativa de vida. Y infortunadamente no pudieron compartir ya más con sus hijos, con su esposa, con su compañero, con su compañera y con sus nietos. Y gran parte de estas pérdidas se centra más en los adultos mayores y a personas de los 40 años hacia adelante. Pero el total de muertes en Colombia es de 141.385. Miren ustedes la cifra para el año 2019. Esta cifra seguramente se incrementó ya para el 2024. Pero si tomamos solo este promedio, vemos que el número de muertes es muy alto.
solo en un año. Si nosotros multiplicamos esto por 10 años, tendríamos 1.413.850 personas muertas por enfermedades crónicas no transmisibles. 14 millones de personas. ¿Qué les parece esa cifra en 10 años? Una cifra que sobrepasa las cifras de violencia que ha tenido Colombia desde la década de 1940 hasta la década del siglo XXI, año 2020. Más de 60, 70 años de violencia que ha tenido nuestro país. No superan las 780, 800.000 víctimas. No quiero hacer esas comparaciones porque como colombiano me duele decir esto. Pero si nos han dolido los muertes por la violencia social, por la desigualdad que ha habido en Colombia, por el hambre, por la muerte, por la lucha por los derechos humanos, pues debería sorprendernos también que hay una pandemia, hay un enemigo que también nos está matando, que son las enfermedades crónicas y que está llevando a la muerte a una cantidad inmensa de colombianos. Eso para que lo meditemos y lo pensemos, que lo que nosotros estamos promoviendo es precisamente la prevención. Si tenemos hábitos saludables, si sabemos comer, si sabemos hidratarnos, si sabemos nutrirnos, vamos a evitar muchísimas de estas muertes, muchísimas de las enfermedades que ya vimos. En el Plan Decenal de Salud Pública 2020-2031, esta es una fuente del Ministerio de Salud, vemos el total de atenciones de hipertensión arterial, 2.549.000, diabetes mellitus, 905.000 atenciones por el sistema de salud. Y estas dos enfermedades renal crónica en estadio 1-5 de 792.000 y menos de 2 de 335. Como vemos, estas 4 enfermedades, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades renales crónicas, están relacionadas todas con una deficiente salud cardiovascular. Y miren los millones de atenciones que se están invirtiendo en los hospitales y en las IPS y en las CPS, los altos presupuestos que estos pueden significar para el erario público. Todos estos temas son para que pensemos. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a hipertensión? Los que nosotros consideramos desde biología funcional y vital salud de tus manos son: tomar 2 o 3 litros de agua es definitivo, es un alto riesgo cardiovascular. Comer menos de 6 gramos de sal también. Síndrome metabólico, obviamente. Sobrepeso y obesidad también. Colesterol, triglicéridos altos, diabetes, hipotiroidismo, porque la mayor parte de las personas que tienen hipotiroidismo tienen sobrepeso. Y el sedentarismo. Veamos algunos nomás, como el síndrome metabólico. Esto es como una ruleta. El síndrome metabólico nos puede concentrar toda esa atención en una diabetes tipo 2, o en una cardiopatía, o en una hipertensión, o en el hígado graso, o en los niveles de dislipidemias de las grasas, del LDL, del HDL, del VNDL, en los triglicéridos, o en un estado protrombótico inflamatorio. Esto es un síndrome, ¿sí? Del cual nosotros debemos cuidarnos. Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad. Casi el 70% de las personas que tienen grasa en el abdomen, grasa visceral, ya tienen el hígado graso. Y la condición de hígado graso es una condición desfavorable para el metabolismo de todo nuestro organismo. Sobrepeso y obesidad, indudablemente, es una de las condiciones que nos lleva a unos estados de hipertensión crónicos. Pues tenemos primero un esfuerzo cardiovascular que tiene que hacer el corazón. El corazón definitivamente tiene que trabajar muchísimo más. Una persona de 70 kilos, de 1,70 de estatura,
que llegue a pesar 90 kilos, 20 kilos más, o 30 o 40, pues esos 20, 30 o 40 kilos representan un gran esfuerzo por parte del corazón para irrigar todas y cada uno de estos millones de células adicionales. O sea, acordémonos del video y de las casitas. Tenemos ya una sobrepoblación de células innecesarias, entre otras cosas, y el corazón tiene que atender la nutrición, la oxigenación, la hidratación de todas y cada una de estas células que tenemos de más. La mayoría tejido graso, ¿sí? Pero también tenemos piel eh, que debemos saber controlar. ¿Por qué? Porque estamos desgastando demasiado nuestro corazón. Acordémonos del video. ¿Cuántos latidos del corazón por minuto? ¿Cuántos por hora? ¿Cuántos por día? La persona que tiene sobrepeso y obesidad, y muchos ya tienen, de hecho, un síndrome metabólico, es la base de la hipertensión, de la diabetes, tienen insuficiencia renal, tienen niveles de colesterol y triglicéridos altos, tienen ya una lipoinflamación por los niveles altos de adipocitos o de células grasas, tienen una disfunción intestinal evidente, porque generalmente estas personas consumen muchos carbohidratos y este consumo excesivo de almidones y de carbohidratos desbalancea la microbiota en sus cantidades de firmicutes, por ejemplo, gram positivos o bacteroides gram negativos. Estas personas tienen demasiados lactobacilos porque generalmente consumen muchos lácteos, leche, queso, yogur o cumis. Y comen, pues, y entre otras cosas, pues no tienen los hábitos de tomar probióticos naturales como los vinos o los vinagres. El estrés y la depresión también influyen. Eh, ¿Por qué? Porque esta disbiosis no permite que se produzcan los neurotransmisores que la microbiota normalmente produce, como las dopaminas, como las endorfinas, como la serotonina. Hay neurotransmisores que se producen en más cantidad en los intestinos que en el cerebro. La hipertrofia del adipocito, más energía de reserva, porque la grasa son paquetes de calorías súper concentrados, mucho más ricos en calorías que los mismos carbohidratos. Obviamente se desarrolla resistencia a la insulina y es uno de las bases de los causantes de cáncer. Y dentro del sobrepeso y la obesidad, pues vamos a tener siempre inflamación y dolor articular que puede causar artritis y artrosis, precisamente porque nuestro cuerpo está cargando diariamente 20, 30, 40, 50, 60 kilos de más de los que debería cargar si no tuviéramos ese sobrepeso. Todas las personas que tienen grasa o mental o que tienen grasa abdominal, casi el 80% de ellos tienen el hígado graso y el páncreas graso. Y aquí llegamos a nuestra diapositiva más importante. Detengámonos aquí un poquito para explicar cuál es nuestra tesis de, bueno, la hipertensión arterial. Muchos investigadores dicen que es multicausal. Nosotros vamos solo a indicar dos causas que nos parecen fundamentales en la alteración de la presión sanguínea. La primera ya la hemos dicho y la hemos repetido, tomar más agua y comer poca sal. Básicamente lo que esto produce a nivel de líquido extracelular es diluir el sodio que está rodeando las células, ya lo habíamos explicado. Esto hace que la presión osmótica produzca una ósmosis que obliga a atravesar el agua hacia el interior del citoplasma a través de la membrana, produciendo un edema intracelular, o sea, hay una acumulación de agua interna. En este estado, muchas
por no decir que el 99% de las personas que toman 2, 3 litros de agua y comen poca sal, tienen edema intracelular. O sea, estamos en un estado crónico de edema intracelular. Lo que pasa es que este proceso inflamatorio parece no ser tan evidente. Las investigaciones que ha llevado el doctor Duarte en México con miles de pacientes ya han identificado 4 niveles de daño fisiológico, de desequilibrio hidroelectrolítico que causa este edema intracelular en el organismo. Síntomas y enfermedades crónicas causadas por tomar mucha agua y comer poca sal. Pero si estamos nosotros en este estado de edema intracelular, tenemos agua acumulada. De hecho, es una de las causas de tener sobrepeso. Hay personas que pueden tener 10, 20, 40, 50 litros. Si toman más agua y comen menos sal, pues van a tener más. Se van a mantener en este estado. El agua no va a salir de ninguna manera. Se va a mantener encapsulada porque la presión osmótica lo impide. ¿Por qué? Porque seguimos el mismo mal hábito. Seguimos tomando mucha agua, el sodio se diluye, se aumenta la presión osmótica y siempre se va a mantener una presión de afuera hacia adentro de la célula. ¿Qué sucede cuando nosotros a las personas les sugerimos que tomen un suero fisiológico, un suero casero, que contiene aproximadamente 6-7 gramos de sal inicialmente en 1 litro de agua? Cuando comenzamos a subir los niveles de sales, el sodio externo del líquido extracelular comienza a concentrarse. El sodio tiene esa capacidad de absorber este líquido que está dentro de nuestras células, edematizándolas, inflamándolas. Y como una esponja, revierte el proceso de ósmosis, es como una ósmosis inversa, y causa la salida del agua. El agua vuelve a atravesar la membrana celular, pasa a los vasos sanguíneos, pasa al sistema circulatorio, sigue a los riñones, sigue a la vejiga y se elimina por la orina. Ese es el curso que sigue el agua. Este síntoma ya lo hemos visto no mucho nosotros en los pacientes que hemos acompañado con nuestros médicos y profesionales en salud. Esta sintomatología se repite con estas personas que han tenido estos malos hábitos de tomar agua y poca sal. Cuando el agua sale de las células, aquí sube la presión sanguínea. ¿Por qué sube la presión sanguínea? Porque se aumenta el volumen de agua dentro de los vasos sanguíneos. Supongamos que esto sea una arteria. Entonces este volumen de agua va a hacer presión interna y va a subir la presión. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿es la sal la causante de la alteración de esta presión sanguínea o es el agua que teníamos acumulada por este mal hábito de tomar más agua y comer poca sal? Evidentemente es ese mal hábito. Lo único que está haciendo la sal, el sodio, es corrigiendo este desequilibrio hidroelectrolítico, sacando de las células de este estado hipotónico a un estado isotónico, normal, saludable para ellas, y expulsando el agua del cuerpo hacia los riñones, hacia la vejiga y expulsándolas por la orina. Muchas personas que tienen edema intracelular, que tienen líquido acumulado, que pesan 30, 20, 25 kilos de más, solo con tomar el suero comienzan a bajar de peso, porque este proceso se revierte y el agua comienza a salir. Y aquí nosotros damos la explicación de por qué el sodio no es el culpable de la alteración de la presión sanguínea de ninguna manera. Lo que está haciendo el sodio es corrigiendo la presión sanguínea.
Esta es una de las tesis que nosotros manejamos y que ya la hemos comprobado, hemos visto los resultados, como muchos pacientes, no solo aquí en Pasto, sino sobre todo en México, el doctor David Duarte y miles de pacientes hipertensos se han recuperado solo con una buena hidratación y con el tiempo dejan de tomar medicamentos con el acompañamiento clínico médico de su médico de cabecera. Pero la otra parte de la tesis de que por qué sube la presión arterial está en el consumo de fructosa. La fructosa no solo está en las frutas. Nosotros podemos llegar a consumir, deberíamos como límite consumir menos de 80 gramos de fructosa diaria. Pero no solo consumimos frutas. Todos estos alimentos que tenemos aquí, bebidas carbonatadas, todas las sodas, todas las gaseosas que consumimos, tienen fructosa. Las frutas de conserva, los productos horneados de panadería también tienen mucha fructosa. Todo lo que nosotros llamamos azúcar blanco, azúcar moreno también, es jarabe de maíz, el jarabe crudo, la melaza, las jaleas, etc. Una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, industrializados. Todos estos tipos de alimentos tienen una gran cantidad de fructosa. ¿Qué pasa en el organismo? Solo el hígado es capaz de metabolizar la fructosa. Y como no puede aprovechar la energía que la fructosa tiene, el hígado hace algo muy importante, que es convertir la fructosa en grasa de reserva. Pero cuando tenemos demasiada fructosa, el hígado se produce una enzima que se llama fructoquinasa. Curiosamente, esta enzima activa el ácido úrico. El ácido úrico en promedios normales pues no es inflamatorio, pero en exceso genera inflamación. Cuando hay demasiado úrico en el torrente sanguíneo, ¿qué sucede? Que las paredes de las arterias no pueden producir internamente óxido nítrico. Se suspende la producción, se disminuye la producción de óxido nítrico. Como sabemos, el óxido nítrico es un dilatador arterial. Y si baja la dilatación de las arterias, pues nos va a subir la presión sanguínea, ¿sí? Es un tema lógico. Por esta investigación, el doctor Luis Ignarro, pues ganó nada más que un premio Nobel de Medicina. Aquí tenemos, ya hemos explicado en este cuadrito, dos de nuestras tesis de por qué puede subir y se puede alterar la presión sanguínea en nuestro organismo. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones para controlar la presión arterial? Lo primero, pues hidratarnos con electrolitos. Siempre debemos hacerlo de esta manera. Consumir inicialmente 6 gramos de sal. Podemos llegar en 12, 14, 16, 18, 20 semanas a 12 gramos diarios. Yo consumo un promedio de 14 a 18 gramos de sal. Tengo una salud cardiovascular normal. Controlar el consumo de líquidos, verduras, ensaladas y frutas, porque estos alimentos contienen demasiada agua. Suspender todos los lácteos porque los lácteos son muy inflamatorios, cambian la microbiota e inflaman la mucosa intestinal. Consumir más proteína animal y grasa saturada que contiene la carne, de pollo, del pescado, de las aves, de las carnes rojas. Disminuir los niveles de carbohidratos a menos de 40 gramos. Esto hay que hacerlo gradualmente. Para esto nosotros tenemos todo un programa diseñado para poder llegar a estos niveles de 40 gramos de consumo de carbohidratos diarios. Alimentos ricos en potasio, porque el potasio dilata las arterias, como la espinaca, el plátano, y ahí yo les voy a subir también a nuestro canal otros tutoriales que hablan de este tipo de alimentos muy ricos también en potasio. El consumo de cacao, porque el cacao también contiene flavonoides que son antihipertensivos.
y son muy ricos en magnesio. Se sugiere tomar por lo menos una copa de vino tinto. Nosotros este hábito siempre lo hemos promovido. Ojalá ustedes preparen sus propios vinos. Tenemos un tutorial para eso en nuestro canal. Lo pueden visitar y les enseñamos a preparar vinos de frutas. Pero en este caso lo pueden hacer con vino de uvas para que hagan su propio vino tinto, porque tiene un alto contenido de resveratrol, que es un antioxidante. Necesitamos antioxidantes que nos liberen de todos esos óxidos y toxinas, de todos esos desechos metabólicos de nuestras células. Acordémonos de las casitas de las células, que ellas también producen sus desechos que tienen que salir del organismo. No a los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Menos los que son ricos en fructosa. Debemos utilizar mantequilla clarificada. Para esto tenemos ya en nuestro canal también un tutorial. Aprendan a hacer su mantequilla clarificada. También pueden aprender a hacer ghee. Y deben suspender definitivamente todos los aceites vegetales, de maíz, canola, girasol, soya o margarinas. ¿Por qué? Porque son inflamatorios. Absolutamente todos. Deben tomar como probiótico natural vinagre orgánico de manzana, acompañado de vinagre de vinos de frutas también. Se debe tomar 1 hora antes del almuerzo. Tenemos un tutorial que les enseña a hacer también estos vinagres. Bajar de peso reduce la inflamación y la sobrecarga cardiovascular del cuerpo, ya lo hemos sustentado. Inicialmente, para los pacientes hipertensos que tienen sobrepeso y obesidad, les sugerimos solo ejercicios de elasticidad de este alimento, de estiramiento, de coordinación y mínimo caminar. No les sugerimos ejercicios cardiovasculares fuertes. No les sugerimos que entren a un gimnasio, que salgan a correr de una vez. Eso no está bien desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos sobreexponiendo a un esfuerzo cardiovascular aún más fuerte a nuestro corazón y no debemos someternos a estos riesgos. Bajarle al estrés, dormir bien. Cuando el día va cayendo, la melatonina va bajando los niveles de cortisol y se van produciendo mayores de niveles de melatonina a medida que avanza la noche. La melatonina, pues, es uno de los antioxidantes naturales por excelencia. Debemos controlar el café, 1 tintico, 2 tinticos máximo, por favor, para las personas hipertensas, porque pues el café produce niveles de adrenalina. La adrenalina dispara el cortisol, que nos altera la presión arterial y la frecuencia cardíaca. No fumar es definitivo también. Pues les cuento que fumar puede causar más problemas cardiovasculares e infartos, ¿sí? No solo enfermedades relacionadas con la parte cardiorrespiratoria, sino sobre todo con la parte cardiovascular. Hasta aquí los acompañamos. ¿Cuál es nuestro mejor propósito? Que todas estas recomendaciones, que todas estas tesis, que todo lo que hemos nosotros estudiado durante estos años sirva a la salud de cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Repliquen estos conocimientos, vívanlo en ustedes mismos, acompáñense de un profesional en salud. Nosotros también tenemos ese acompañamiento, lo hacemos de manera virtual. Nuestros médicos ya saben cómo hacerlo. Simplemente vamos regulando los niveles de electrolitos y de sales y de líquidos corporales, vamos cambiando los hábitos y le enseñamos a la persona que definitivamente la salud cardiovascular está en nuestras manos y que el cuerpo tiene una capacidad de resiliencia y de recuperación tan grande que puede volver a recuperar su salud cardiovascular. A eso los invitamos. Compartan lo que nosotros estamos promoviendo.
vívanlo en su propio organismo, disfruten de la salud que le dan las sales y los electrolitos con una buena hidratación. Y esperamos que muy pronto verlos a ustedes dando sus propios testimonios de cómo ha cambiado su salud cardiovascular, de cómo ha mejorado su presión arterial, solo cambiando estos hábitos. Les agradecemos por su atención.